Saludos amigos, finalizamos la semana. Jorge Saade, un servidor, Manuel Jiménez. Ya estamos con ustedes, como siempre, agradecidos de su sintonía con esta propuesta de la noche por Teleimpacto, canales 52 y 22. Recordarles siempre que nos pueden seguir, además, por nuestro canal de YouTube, el canal de Propuesta de la Noche. Los viernes los especializamos para tratar temas de carácter y de interés internacional. Creo que es el único programa de la televisión dominicana que dedica un espacio sustancial en el tiempo para abordar temas internacionales que tanta presencia están teniendo hoy en día, y muchos de ellos tienen un impacto directo en República Dominicana y otras partes del mundo. Igualmente, Henry Ebrard nos comparte su comentario y análisis económico. Jorge, buenas noches. Buenas noches, Manuel, y ustedes los televidentes de Propuesta de la Noche, muy buenas noches. Bueno, tenemos una semana bastante candente en cuanto a temas de interés internacional, porque está el tema de las cumbres que se han convocado en las últimas semanas, está la reapertura del gobierno de los Estados Unidos, en Chile hay elecciones presidenciales y para el Parlamento, para el Congreso este domingo. E igualmente hay otros temas también que se relacionan con la situación interna en los Estados Unidos que merecen nuestra atención, ¿verdad? Parece que el mundo conspira para que el programa de hoy tenga bastantes temas para abordar. Sí, bueno, conspira de manera favorable. Bueno, Jorge, aquí habrá que hablar de lo que yo llamo el efecto dominó con el tema de la posposición de la Cumbre de las Américas, que estaba programada para celebrarse en la primera semana de diciembre en Punta Cana. ¿Y por qué hablo de efecto dominó? Bueno, esta cumbre se suspende de manera sorpresiva. Digo se suspende porque estaba programada para una fecha específica. Lo que ha hecho la Cancillería Dominicana, de acuerdo al comunicado que fue emitido, fue posponerla para celebrarla en alguna fecha del año 2026, el año entrante, después que se llegue a un consenso, como dice el comunicado, con los aliados de la región, que lógicamente incluye a los Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos. Pero el efecto dominó de esta cumbre, vamos a explicarlo con Jorge. Jorge, a mí me llamó poderosamente la atención el hecho de que República Dominicana, que es parte de del CELA, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y de la Unión Europea, no estuviera presente en esta reciente cumbre que se celebró en Santa Marta, Colombia. Y uno dice, bueno, ¿por qué no está presente si República Dominicana ha sido militante en las anteriores cumbres? Y cuando hablo de militante, esa presencia se eleva a la representación de la máxima figura, que es el presidente de la República. Pero en esta ocasión, República Dominicana ni siquiera anunció que enviaría una delegación a esta cumbre del CELAC y tampoco dijo por qué el presidente de la República no asistiría a este evento. ¿Tendría esto que ver con la postura de Petro de que igualmente anunció con bastante antelación que no estaría presente en la Cumbre de las Américas en protesta por la exclusión de Venezuela, Nicaragua y Cuba de este evento? Sin duda alguna, hay que recordar que en el mundo de las relaciones internacionales, sobre todo el tema diplomático, existe esa práctica de la reciprocidad. La reciprocidad es aquella acción, para decirlo así, de que pueden tomar algún actor si el otro, su antecesor, no llevó a cabo o no asistió a una cumbre. Será un poco cínico, para decirlo así, de que, no cínico, sino una especie de contradictorio, contraproducente, que el presidente Luis Abinader asistiese a Santa Marta si no hizo lo mismo Petro a la cumbre en Punta Cana. Sí dijo de que no iba a asistir, sí que dijo de que la asistencia de Colombia está condicionada por la de Venezuela. Esto en relaciones internacionales es muy importante que se respete, bien, sobre todo en el mundo diplomático, pero lo más importante de todo esto es que a pesar de que la presencia de la Unión Europea es una prioridad para la República Dominicana, hoy en día se vive una crisis en el mundo de la diplomacia. Es un reflejo de lo que estamos viendo en las cumbres,
que evidencia una vez más su ineficacia en la resolución de los conflictos. Parece que esa especie de encuentro donde se presentan varios líderes no ha tenido como esa efectividad, esa maniobrabilidad o esa calibridad de acción que tienen otras maneras y otros mecanismos de negociación por parte de los estados. Sí, pero aquí, Jorge, parece evidente que alguna mano poderosa intervino para, de alguna manera, no quiero utilizar la palabra boicotear, pero sí de alguna manera minimizar lo que fue la representatividad en esta cumbre a nivel de jefe de Estado. Por ejemplo, estamos hablando de estados latinoamericanos y caribeños, pero también de la Unión Europea. La Unión Europea la integran alrededor de 27, 28 países. Solamente un jefe de gobierno de la Unión Europea asistió a esta cumbre que se celebró en Santa Marta. Me refiero a Pedro Sánchez, que es el jefe de gobierno de España. La presidenta de la Unión Europea había confirmado su presencia en esta cumbre, pero finalmente decidió no acudir. Entonces, llama la atención igualmente de que una buena parte de los líderes latinoamericanos y caribeños, me refiero a jefes de Estado y de gobierno, tampoco asistieron a esta cumbre. La representatividad a nivel de jefe de Estado se limitó, creo que, a 6 o 7 líderes latinoamericanos y de la Unión Europea. Hubo representación de alrededor de 60 países, pero esto fue a nivel de cancilleres, a nivel de ministros, incluso a nivel de embajadores, lo que de alguna manera afecta mucho lo que es la tradicional representatividad que se produce en esta cumbre. Y uno piensa, bueno, ¿qué influyó en esto? Fue una consecuencia directa de la posposición de la Cumbre de las Américas, porque esa Cumbre de las Américas tampoco generó mucho entusiasmo a nivel de la región de Latinoamérica. Efectivamente, vimos que sin imaginarnos de que la iban a cancelar, ya tenía como que las columnas un poco temblando ante la posible inasistencia de varios países, ya sea unos que fueron marginados de la misma cumbre y otros que decidieron boicotear su presencia. Lo importante de todo esto es que fue un fracaso sin duda alguna para Petro, bien, porque me imagino que tú estaba buscando utilizar este escenario de la CELAC para expresar su apoyo a los países de Latinoamérica frente a las pretensiones imperialistas, vamos a decirlo así, de Estados Unidos. Es una especie de bomba que ya estalló porque ha contagiado sin duda alguna a otros líderes del mundo en torno a las cumbres. Porque digo que ya estalló y contagió a todo el mundo, porque también ocurrió en la cumbre de G20, en la cual Estados Unidos, liderado por Trump, también boicoteó y dijo que no iba a asistir a esta cumbre en Sudáfrica, mientras que el presidente sudafricano dice, bueno, Trump se lo pierde. Es decir, ya hemos visto este tipo de acciones anteriormente, pero cuando ya son tan repetidas, parece que pierde la validez y la importancia de esta especie de cumbre. Creo que es más directo telefonear directamente a los líderes, es más efectivo llevar a cabo sanciones o levantamiento de aranceles como lo vimos por parte de Estados Unidos. Creo que esas chácharas, esos discursos han perdido ya vigencia y creo que se quedaron del siglo pasado en la Guerra Fría, sin duda. Sí, bueno, a pesar de que hubo una presencia mayoritariamente de una línea de izquierda, de una línea progresista en esta cumbre, me refiero a nivel de jefe de Estado, porque estaban prácticamente todos los que se llaman de izquierda o progresista en América Latina, la declaración final me pareció muy fría. La declaración final sí insiste en abogar por la paz, por un acuerdo de cese al fuego en Ucrania, pero me llamó la atención que no toca de manera directa la situación en el Caribe y el Pacífico, donde la Armada de los Estados Unidos está emprendiendo acciones contra lanchas que acusa de traficar con droga. Y entonces, en esa declaración final, se hace una especie como de bozo muy general sobre la necesidad, por ejemplo, de la paz, de solucionar los conflictos en base al diálogo y no en base a la fuerza, pero no hay un llamado concreto a esa situación que se da en la región. Y aunque se toca también el tema de Gaza, vuelvo y te repito, la cumbre
no expresa de manera directa su preocupación por ese problema que es de la región. Perfecto. Hay que destacar que CELAC no necesariamente es esa organización regional como lo es el ALBA, que minimiza mucho más los integrantes de esta especie de países que enfrentan aún más a Estados Unidos, que estaría el caso de Bolivia, que ya no está, que está el caso, por ejemplo, de Brasil y otros países caribeños que siempre han enfrentado la resistencia a la presencia de Estados Unidos. El problema de que haya sido tan tibia la declaración final por parte de estos estados es por la presencia de Europa. No se puede comprometer a los europeos a que sean tajantes o contundentes en torno a lo que está pasando en el Caribe. Lo hemos dicho anteriormente, Brasil, Chile, países de corte socialista, otros países que no se le llevan muy bien con la Casa Blanca en la región, han sido tibios, perfecto, no han sido contundentes, no han expresado su apoyo para decirlo así, al no atacar a esas lanchas, como si lo ha hecho, por ejemplo, las Naciones Unidas recientemente por la observatoria. No se han comprometido totalmente porque es un tema delicado, ya que toca temas del narcotráfico. Si incluyes a la Unión Europea, si incluyes a países importantes como Brasil y Chile o México en torno a esa situación, creo que los comprometería y hasta los emularía con ese tema que está pasando en el Mar Caribe. Jorge, igualmente, algo que entra de eso que yo llamo el efecto dominó de la Cumbre de las Américas es la COP30. Usted recordará que nosotros aquí incluso abordamos el anuncio que hizo el presidente de la República, Luis Abinader, en la semanal, de que acudiría a esta cumbre sobre el cambio climático que se acaba de celebrar en Belén, una ciudad brasileña, acompañado de una nutrida delegación dominicana. Pero sin embargo, la cumbre se desarrolló y República Dominicana no hizo acto de presencia a nivel de jefe de Estado. No sé, porque la Cancillería no emitió ninguna información de si el país se hizo representar a través de alguna delegación de carácter diplomática, pero de menor nivel. Y entonces aquí pasa esto, porque la COP30 es una cumbre que despierta mucho interés, sobre todo en la región y países como nosotros que estamos en la ruta de los huracanes durante la temporada ciclónica. Y entonces lo que dijo el presidente de la República cuando hizo el anuncio era que precisamente República Dominicana iba a esa cumbre interesado en tratar los efectos que está provocando el cambio climático y del cual nosotros somos igualmente afectados. Y entonces sorprende que no estuviera igualmente presente en esta cumbre, que no se hiciese hasta el día de hoy ningún tipo de aclaración por qué el presidente de la República no cumplió ese acuerdo que hizo en la semanal. Trasciende que Luis Ignacio Lula da Silva había dejado caer una nota diplomática en la Cancillería Dominicana anticipando que tampoco estaría presente en la Cumbre de las Américas. Y entonces aquí pasa lo que uno llamaría así de manera simple, bueno, si tú no vienes a mi fiesta, yo tampoco voy a las tuyas. Es algo viejísimo, utilizado por las doñas hoy en día, pero así se manejan las relaciones internacionales. Te voy a explicar el por qué no hubo reacción o una especie de comunicado oficial por parte de la Cancillería Dominicana. Mientras menos ruidos hacía Santo Domingo con respecto a no enviar una delegación a Brasil, era mucho mejor. Ya que es importante del mundo diplomático que el silencio es un mensaje, Manuel. Sí. El no comunicar, el no accionar, el callar es un mensaje en el tema de las relaciones internacionales. Y más hoy en día con el tema de las fricciones que ha habido, los desencuentros que ha habido en la región. Entonces, el que no haya hecho un anuncio oficial por parte de la Cancillería Dominicana de no enviar una delegación o reducir su delegación fue un acto muy inteligente, bien, para no generar una especie de empeorar aún más ese ambiente que es regional de relaciones multilaterales que vive la región. Eso por una parte. Segundo, fíjense lo importante que es para el gobierno dominicano el no haber enviado una delegación a Brasil, porque el tema medioambiental siempre ha ocupado las agendas del actual gobierno. Uno de los pilares más importantes es el tema del medio ambiente. Prefirió sacrificar esa importancia, acudir a la cumbre, incluyendo las importantes relaciones al margen de ese escenario internacional, porque van a presentarse importantísimos líderes
prefiriendo salvaguardar y no torcer su discurso en torno a la democracia, en torno a respetar la posición de República Dominicana de haber mantenido esa cumbre y que no existe en nuestros países. Y esto hay que aclararlo, muy importante, no hay que alertar a los analistas, a la población, a las organizaciones internacionales, de una especie de ruptura entre República Dominicana y Brasil o República Dominicana con Colombia, con esta especie de desencuentro. Es algo que normalmente ocurre en se mantienen las relaciones diplomáticas. Se mantienen las relaciones diplomáticas, son temas de interés nacional, son temas de agenda, hard issues. Bien, no es que se va a olvidar, pero el tema de que van a reducir a los embajadores, nada que ver, es un tema que ellos perfectamente entienden que normalmente ocurrirá en el tema diplomático. Pero con la COP30 se conoce, por ejemplo, ya la posición vieja del presidente Donald Trump de que no cree en esto del cambio climático. Dice que son cuentos chinos, pero los efectos se sienten en todas partes del mundo. Ahora bien, Trump anunció con debida anticipación que ningún funcionario de los Estados Unidos estaría presente en la COP30. Las resoluciones, la declaración final de la COP30, por ejemplo, se produce en este marco. Los dos países mayormente contaminantes, estoy hablando de Estados Unidos y China, no hicieron presencia al más alto nivel en esta cumbre. Importantísima la participación de estos países potencias, sobre todo el caso ruso y chino, que presentan en la estructura internacional como ese mundo multipolar en donde estos actores tienen muchísimo protagonismo. Creo que no es un desencuentro o un desafío a Brasil, ni mucho menos al liderazgo que tiene Lula en su momento, pero creo que los focos de atención se los está llevando, o el protagonismo ha sido robado por otros situaciones y crisis que tienen mayor importancia. Por ejemplo, la reunión que tuvo recientemente Trump con Xi Jinping, sin duda alguna creo que es más importante en la agenda de los chinos que el tema medioambiental. El compromiso que les pueden exigir estos países, sobre todo Brasil y medioambiental y progresista, en exigirle a China, por ejemplo, que reduzca sus emisiones de dióxido de carbono, por ejemplo, de CO2. Entonces, son temas que China ahora no son de su prioridad. Hay un tema también de la distribución del petróleo por parte de Rusia hacia los países vecinos, sobre todo el caso chino. Es un tema muy latente que hasta ahora creo que empeoraría un poco el panorama y no quieren caer en esa, no una trampa, pero esa molestia que podría crearle otros enfrentamientos o otras batallas contra Trump. Sí, bueno, nos vamos con una pausa comercial porque Henry Ebrard ya está a la espera para llevarnos su acostumbrado análisis y comentario económico. Retornamos en breve. Que nadie invente con tus derechos. ¿Viste la guagua? Anda en la calle con el mensaje claro. Que nadie invente con tus derechos. Puedes elegir tu ARS y tu AFP. Eso es tuyo. Si toca hospitalización, no debes pagar adelanto. Tu derecho va primero. Emergencias al 100%. Accidentes de trabajo también protegidos. Si un familiar falleció después del 2003, la DIDA te informa y te guía para reclamar tu dinero. Vejez, discapacidad o sobrevivencia. Tu pensión es un derecho, no un favor. Con la seguridad social no se inventa. Infórmate 24/7 con la DIDA. Llámanos al 809-472-1900. Lapropuestadigital.com, un medio digital alternativo de contenido amplio, variado y de calidad, de actualización permanente, una interesante oferta de información nacional e internacional, análisis, reportajes, artículos de opinión, videos y otros contenidos de actualidad. Toda la información y el análisis están aquí. Lapropuestadigital.com. El cambio se siente en las obras que de verdad cuentan. Obras que narran historias de progreso, de avance, de futuro. Como en Santiago, el monorriel y el teleférico. Un sistema de movilidad moderno que conecta,
reduce la congestión y abre nuevas oportunidades para la gente en la ciudad corazón. En la capital, un desnivel en el cruce de Pintura elimina tapones y devuelve fluidez a un punto crítico de la ciudad. El cambio se siente en Pintura. Y como en Barahona, una presa que protegerá de inundaciones y asegurará agua y riego para los productores. El cambio se siente en Barahona. Y en más comunidades de todo el país, nuevos acueductos llevan agua potable donde antes no llegaba. Un cambio que se siente en cada rincón de la nación. El cambio se siente en las obras que cuentan historias, que mejoran la vida de las personas. Historias que juntas escriben el futuro de una transformación que ya no se detiene. El cambio se siente en todo el país. Gobierno de la República Dominicana. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. La Cámara de Diputados continuó su labor legislativa y convirtió en ley el proyecto que declara a Ercilia Pepín prócer de la patria y estableció el 7 de diciembre como su día. Además, refrendó varias resoluciones, una que reconoce a la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, por su trayectoria y apoyo a los dominicanos, y otras que solicitan obras en distintas comunidades. El presidente Alfredo Pacheco adelantó que la cesantía laboral será aprobada sin cambios, tal como vino del Senado, y respaldó las observaciones del Poder Ejecutivo a la Ley de Residuos Sólidos. Varias comisiones trabajaron en proyectos claves. Justicia estudió el Código Civil y el Código Procesal Penal. Asuntos Fronterizos recibió a Sheila Castillo. Conversaron sobre la creación del Ministerio de Frontera. La de Género analizó una reforma contra el maltrato a las mujeres. Y la de Junta Central Electoral trató el referendo y el plebiscito. Y también en el órgano legislativo se impartió una charla sobre seguridad y disciplina institucional. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Que esto no es un compendio solo del esfuerzo y del trabajo que ha hecho Diógenes, sino es un pedazo de nuestra historia, de nuestra memoria. Celebrar lo que significa el nacimiento de Sueños de Octubre. Léanlo, lo invito a que lo lean, porque es sin duda alguna un libro verdaderamente motivador. Sueños de Octubre, el arte de la entrevista. Un libro para todo público. A la venta en Centro Cuesta del Libro y en los hipermercados Jumbo. Ser dominicano se siente, se baila, se escucha. Ser dominicano se saborea, se lleva en la sangre y el corazón. Soberanía 4.0, sonando 48.000 kilómetros cuadrados de identidad, cultura y emociones. Con orgullo, aquí nuestra música es patria. Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones Indotel, la tecnología al servicio de la gente. Bueno, como habíamos adelantado antes del cambio, Henry Ebrard está con nosotros para llevarnos su comentario y análisis económico. Adelante, don Henry. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan.
igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. ¿Qué tal, amigos de Propuesta de la Noche? Yo soy Henri Ebrard, un placer estar de nuevo con todos ustedes como cada lunes, miércoles y viernes para comentar, analizar lo que acontece en el mundo económico, tanto en lo local como en lo global. Ustedes lo saben, los viernes tratamos de seleccionar un tema que nos parece haber tenido relevancia para esta semana y puede seguir teniendo relevancia en las semanas próximas. En ese caso, quiero referirme hoy a las excelentes noticias que nos vinieron en el mes de octubre por el lado del sector turismo, a pesar de que efectivamente la tormenta Melissa ha impactado negativamente la llegada de los cruceristas, o que llamamos los visitantes. En efecto, de acuerdo a los datos comunicados esta semana por el ministro de Turismo, David Collado, del lado de los cruceros hubo una caída importante, un 41% de los pasajeros no pudieron llegar. A pesar de eso, llegaron de cualquier modo 98.051 cruceristas, pero son 67.000 menos del mismo mes del año pasado. De cualquier modo, lo que es importante es que de ahí en adelante, a partir de noviembre, que empieza realmente la temporada alta, se supone que vamos a retomar el sendero de crecimiento muy fuerte y se espera tener una nueva temporada récord, con lo que dentro de un par de meses probablemente el acumulado de 12 meses en el caso del crucerismo va a superar por primera vez en la historia de la República Dominicana los 3 millones de cruceristas, y eso es especialmente buena noticia para 3 polos que son los que principalmente se benefician de eso. Por supuesto, Puerto Plata, que está concentrando prácticamente 2,5 millones de cruceristas. Obviamente el polo de la Romana, que ha sido un polo tradicional de crucero, y finalmente el polo emergente, que este año estaría alcanzando por primera vez los 100.000 cruceristas, que es Pedernales. A pesar, repito, a pesar de esos datos negativos que tienen mucho sentido por el tema de la tormenta, pues la perspectiva es que vamos a tener un fuerte crecimiento durante esta época, esta temporada alta de invierno que empieza precisamente en noviembre. En cuanto a las llegadas de turistas por vía aérea, y yo digo turistas para decirlo bien, de visitantes, que son personas que, como los cruceristas, no pernoctan, no se quedan ni una sola noche en la República Dominicana, en lo contrario de un turista. Y ahí la segunda característica del turista, que además de quedarse por lo menos a dormir una noche en el país, por encima de eso tiene la característica de ser no residente, independientemente de su nacionalidad. O sea que un dominicano que viene a quedarse 3 semanas a República Dominicana porque vive en los Estados Unidos o en Europa o en otros países de Latinoamérica es un turista de acuerdo a la nomenclatura aceptada a nivel internacional. Pues bien, ahí se confirma la recuperación que empezamos a observar a partir del mes pasado de septiembre, pero como septiembre y octubre son meses relativamente bajos, si se puede decir, aunque en el mes de octubre, a pesar de ser un mes de temporada baja, a pesar de ser un mes que, aunque en una menor escala que el caso de los cruceros, fue afectada por la tormenta Melissa, que vuelos han sido suspendidos, pues de cualquier modo llegaron a República Dominicana por vía aérea 593.022 turistas. Eso significa que en comparación con el mes de octubre del año pasado hay un crecimiento de un 7%, y eso es muy favorable porque en el mes de septiembre el crecimiento había sido de 4,5%, y el crecimiento entre enero y julio no pasaba el 2%. O sea que hay una
aceleración, una recuperación, y eso se nota especialmente en lo que es una muy buena noticia, muy alentadora para la temporada de invierno, es que ya el turismo desde los Estados Unidos, que empezó a caer el año pasado, en septiembre, ya a partir de este mes de octubre está repuntando, inclusive está mostrando un crecimiento de un 5%, que si no es el mayor crecimiento en comparación con Argentina, 29%, Colombia 28%, Perú 23% o Puerto Rico 23%, por el tamaño tan grande que representa el mercado estadounidense, pues eso es la segunda mayor contribución al crecimiento, 8.625 turistas adicionales. Nuevamente, y ahí siguen las buenas noticias desde Latinoamérica, en el caso de Argentina, un crecimiento de un 29%, lo cual significa que ahí entraron 10.290 turistas adicionales, a los cuales hay que añadir también, notar el caso de Colombia, 28% de crecimiento, 6.534. En otras palabras, los sectores generadores de divisas van a seguir creciendo. Hemos visto los buenos resultados de las remesas. Acabamos de recibir, lo comentaremos el lunes, los buenos resultados del comercio exterior, las exportaciones impulsada por el enorme crecimiento en los precios del cacao y sobre todo del oro, están mostrando que por primera vez en la historia dominicana, acumulados 12 meses, las exportaciones superan por primera vez un 14.000 millones de dólares. Esto añadido a la entrada a final de octubre de los bonos soberanos, 1.600 millones de dólares, no es sorprendente ver que después de que a partir de septiembre empieza a subir tan fuertemente el dólar, estamos viendo que ya por sexto día consecutivo ayer, el dólar ha retrocedido frente al peso dominicano y ya va bajando 15 centavos desde su pico de principio del mes de noviembre, y vamos a ver si efectivamente se confirma esta tendencia a que el peso dominicano, gracias a los sectores externos, logra parar el ascenso tan fuerte que había tenido el dólar de los estadounidenses. Esas son buenas noticias, y qué bueno irse a un fin de semana con esas buenas noticias. Hasta aquí llega mi comentario económico para el día de hoy. Les invito a que me sigan a diario, como siempre, en mi cuenta de Twitter, @HH, y por supuesto esperamos regresar con todos ustedes, pero esa cuestión precisamente de este lunes, mismo lugar, misma hora. Hasta luego, cuídense mucho. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Gracias a Henry Eblar por su interesante comentario y análisis económico. Jorge, esta semana nosotros decíamos al principio que muchos temas de interés internacional acaparaban la atención mundial, pero también la atención de los dominicanos. Y uno de esos hechos es el cierre del gobierno de los Estados Unidos, que permaneció por 6 semanas. El cierre más alto que se conozca en la historia de los Estados Unidos, que precisamente el presidente Donald Trump rompe su propio récord. Ahora, esto se logró el corte, sí, el corte el corte comercial. Bueno. Bueno, sí, ahora, pero lo que quería aprovechar esta parte aquí para decirte que esto se produce debido a que 8 senadores demócratas se alinearon con los senadores republicanos y al fin lograron votar una resolución
que permitió que posteriormente la conociese la Cámara de Representantes y finalmente se llegara a un acuerdo que permite la reapertura de gobierno. ¿Esto realmente indica que hay fractura dentro de los demócratas? De los mismos creadores de Rhino, que son República in name only, que son republicanos solamente en nombre, también está el tema de Dino, demócratas solamente por nombre. Ahora bien, no necesariamente podemos caer en esta polarización o categorización o calificación de los senadores, sino que hay un tema también de interés de Estado, de interés de que el país avance. Y esa dependencia que tiene el gobierno del día a día, sobre todo con el tema de los controladores aéreos, Manuel, que sin duda alguna sacudió a Estados Unidos, ralentizó la economía, creo que ellos privan los intereses partidistas particulares o de las aseguradoras, tal como dice Trump, y lo bajan, y privando el tema del interés nacional de que el país tiene que funcionar. No llega a nada extendiéndose el corte y el cierre del gobierno. Creo que generaría también mucho rechazo también por parte de los demócratas hacia ese partido, porque crean de que esta guerra es una guerra que afecta el día a día del americano de la calle, y sin duda alguna se llega a un acuerdo finalmente. Bueno, 1.25 millones de trabajadores federales no habían cobrado todavía el día de ayer. Efectivamente, el tema del aéreo, que repercute también no solamente a Estados Unidos, sino también a la economía como la dominicana, que ha habido repercusiones con el tema de los viajeros. Pero lo más importante de todo esto es que tampoco es una victoria para Trump, porque fueron 6 semanas muy molestas. Hay agendas internacionales por parte de Estados Unidos que no se pueden ralentizar ni obstaculizar con un cierre de gobierno. Por ejemplo, el despliegue de las tropas en el exterior, el despliegue de las naves en el Mar Caribe, esas tropas no recibían pago hasta que un donante les facilitó eso. Es decir, que por un tema interno Estados Unidos no puede desacelerar sus planes, sin duda alguna. Sí. Bueno, todavía está por verse el efecto económico que esto tendrá en los Estados Unidos, este cierre tan prolongado que llega a su final, porque ya el presidente Trump firmó esta financiación gubernamental al presupuesto, pero vamos a esperar qué efecto tiene a futuro, porque para enero se prevé que se presente la misma situación con el tema de las demandas de los demócratas, que es básicamente mantener los subsidios estatales a los servicios de salud. Es básicamente eso. Señores, vámonos con una pausa comercial, retornamos en breve. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Col, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Ser dominicano se siente, se baila, se escucha. Ser dominicano se saborea, se lleva en la sangre y el corazón. Soberanía 4.0, sonando 48,000 kilómetros cuadrados de identidad, cultura y emociones. Con orgullo, aquí nuestra música es patria. Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones Indotel, la tecnología al servicio de la gente. La Cámara de Diputados continuó su labor legislativa y convirtió en ley el proyecto que declara a Ercilia Pepín prócer de la patria y estableció el 7 de diciembre como su día.
Además, refrendó varias resoluciones, una que reconoce a la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, por su trayectoria y apoyo a los dominicanos, y otras que solicitan obras en distintas comunidades. El presidente Alfredo Pacheco adelantó que la cesantía laboral será aprobada sin cambios, tal como vino del Senado, y respaldó las observaciones del Poder Ejecutivo a la Ley de Residuos Sólidos. Varias comisiones trabajaron en proyectos claves. Justicia estudió el Código Civil y el Código Procesal Penal. Asuntos Fronterizos recibió a Sheila Castillo. Conversaron sobre la creación del Ministerio de Frontera. La de Género analizó una reforma contra el maltrato a las mujeres. Y la de Junta Central Electoral trató el referendo y el plebiscito. Y también en el órgano legislativo se impartió una charla sobre seguridad y disciplina institucional. Cámara de Diputados de la República Dominicana. El cambio se siente en las obras que de verdad cuentan. Obras que narran historias de progreso, de avance, de futuro. Como en Santiago, el monorriel y el teleférico. Un sistema de movilidad moderno que conecta, reduce la congestión y abre nuevas oportunidades para la gente en la ciudad corazón. En la capital, un desnivel en el cruce de Pintura elimina tapones y devuelve fluidez a un punto crítico de la ciudad. El cambio se siente en Pintura. Y como en Barahona, una presa que protegerá de inundaciones y asegurará agua y riego para los productores. El cambio se siente en Barahona. Y en más comunidades de todo el país, nuevos acueductos llevan agua potable donde antes no llegaba. Un cambio que se siente en cada rincón de la nación. El cambio se siente en las obras que cuentan historias, que mejoran la vida de las personas. Historias que juntas escriben el futuro de una transformación que ya no se detiene. El cambio se siente en todo el país. Gobierno de la República Dominicana. Que nadie invente con tus derechos. ¿Viste la guagua? Anda en la calle con el mensaje claro. Que nadie invente con tus derechos. Puedes elegir tu ARS y tu AFP. Eso es tuyo. Si toca hospitalización, no debes pagar adelanto. Tu derecho va primero. Emergencias al 100%. Accidentes de trabajo también protegidos. Si un familiar falleció después del 2003, la DIDA te informa y te guía para reclamar tu dinero. Vejez, discapacidad o sobrevivencia. Tu pensión es un derecho, no un favor. Con la seguridad social no se inventa. Infórmate 24/7 con la DIDA. Llámanos al 809-472-1900. Jorge, 15 millones de chilenos están convocados para este domingo para las elecciones presidenciales y para el Congreso en Chile. Hay muchas expectativas sobre estas elecciones, sobre todo ver cómo los chilenos de alguna manera si refrendan el respaldo al partido actualmente en el poder, el Partido Comunista. Pero yo tengo aquí los tres principales aspirantes. Se trata de Janet Jara, ella es abogada, es ministro del Trabajo y Previsión Social del gobierno de Gabriel Boric, militante del Partido Comunista. Es la principal apuesta de la izquierda para las elecciones de este domingo. Está José Antonio Cash, abogado político de derecha, fundador y líder del Partido Republicano. Fue diputado y candidato presidencial en el 2017-2021 y nuevamente en este 2021. Representa el sector más conservador del país. Y está igualmente Evelyn Matei, que es economista, dirigente de la Unión Demócrata Independiente, UDI. Él es ministro de Trabajo durante los gobiernos de Sebastián Piñera y es alcaldesa de la provincia de Providencia entre el 2016 y 2024 y también fue candidata presidencial en el 2013. Y está finalmente Johannes Kaiser, que es diputado del Partido Nacional Libertario esto que entra ya en la línea de Milei, y figura vinculada a la ultraderecha.
es youtuber y político, representa al distrito número 10 de la región metropolitana desde el 2022. Aquí la pregunta, te decía, ver si los chilenos refrendan ese apoyo al Partido Comunista, porque la verdad que la gestión de Boric ha sido muy cuestionada por los chilenos. Cuestionada porque ha habido un aumento de la delincuencia y de la inseguridad en Chile, el problema migratorio también ha estado presente en Chile, y todo esto de alguna manera ha generado mucha impopularidad a Boric. No solamente a Boric, sino también el sistema electoral partidario de Chile. Porque digo el tema electoral en segundo lugar, porque al igual que República Dominicana y muchísimos países de Latinoamérica, el abstencionismo crece. Es decir, el desapego, la desilusión de los electorados hacia las elecciones incrementa. Ese es el primer reto que tienen estos candidatos en como que galvanizar ese descontento y atraerlos hacia las urnas a que voten. Eso por una parte. Hay un tema también de la polarización del panorama electoral. Manuel enumeró los 3 principales candidatos, pero hay otros 2 más. Es decir, no hay un claro... Sí, son 6 candidatos. Imagínense, 6 candidatos. O sea, no hay un claro vencedor, sino todos los reportes indican de que hay una segunda vuelta en Chile. Entonces, el llamado que está haciendo la ciudadanía... Sí, porque esta candidata de izquierda, que se ha distanciado bastante de Boric en la campaña electoral, le está otorgando las encuestas, me parece, de 33, un poco más de 33%. No pasa el 40%. Así como Manuel dice que se distancia de Boric, también se ha distanciado muchísimo el Partido Comunista y la ideología comunista. Ella justifica de que no es el comunismo que conocemos de los libros ni del siglo pasado, pero lo más importante de todo es la presencia de liderazgo, y este liderazgo de actores outsiders que antes no estaban en la política chilena. Antes era sin duda alguna un bipartidismo, hoy en día hay un multipartidismo con un crecimiento y un apogeo de los líderes, pero así como te digo eso, también te digo que ha habido un decrecimiento y una crisis de los partidos políticos. Otra cosa muy importante, Manuel, en la región latinoamericana vive de mareas, una marea roja, una marea azul, dependiendo de la ideología que se vive en ese entonces. Parece que hoy en día le toca la marea azul, podría ser contagiada a Chile con el tema de las elecciones en Argentina que hubo con Milei, igualmente con lo que pasó recientemente en Bolivia, también con esa ideología que ha predominado, aunque no en materia de liderazgo o personas, pero sí en ideología política como en Perú. Bien, también lo vemos en el caso colombiano, es decir, parece que los países que bordean a Chile contagiarían, esa es la pregunta, al electorado chileno buscando un conservadurismo o un nacionalismo en las urnas el próximo domingo. Mira, por razones de tiempo, pasando rápidamente a otro tema, la BBC es uno de los medios de mayor prestigio a nivel mundial. La BBC de Londres la seguimos todos, tanto radial como en su edición digital. Es un medio realmente que marca agenda a nivel mundial y es importante a lo que le pone atención. Pero ha surgido un conflicto viejo con el presidente Donald Trump de los Estados Unidos, que llevó incluso al director y al subdirector de la BBC a presentar renuncia esta semana. Un hecho que ha llamado la atención a nivel mundial, pero sorprende de que hoy, este viernes, se está dando a conocer un comunicado de la BBC donde está pidiendo disculpas al presidente Donald Trump. Disculpa porque reconoce que de alguna manera editó de forma no correcta un video de un discurso de Trump a propósito de la toma del Capitolio en enero del 2020, la toma del Capitolio en Washington. Trump hizo una demanda a la BBC, pero en esta ocasión está pidiendo disculpas y reconoce que editó de manera irregular el video. Esto, sin lugar a duda, representa un impacto negativo para los medios de comunicación a nivel mundial, porque Trump ha mantenido esa política de demandar medios de comunicación, fundamentalmente en Estados Unidos. Ha sido una política permanente de demandar medios que él entiende que de alguna manera o no lo citan bien o cometen injurias. Pero igualmente, Manuel, es muy peligrosa esa manipulación de editaje que hizo la BBC. Sin duda alguna es una irresponsabilidad en su calidad de periodista y en su calidad de ser, sin duda alguna, una de las cadenas más reconocidas del mundo y de la historia
en materia periodística. También es una irresponsabilidad, sin duda alguna, de que hayan editado el voz y el mensaje que hacía Donald Trump. Las palabras exactas fueron second chance, Trump. O sea, me das una segunda oportunidad, vamos a hablarlo, Trump, considéralo un poco. Pareciera que después de haber hecho esa edición de voz por parte de la BBC... Bueno, parece que vincularon dos discursos. Efectivamente, pero en contextos totalmente diferentes. Pero es irresponsable. Tú como periodista conoces muy bien lo delicado que es ese tema. Puedes generar incertidumbre, también en materia económica, puedes desencadenar guerra, disolución de relaciones entre los dos países. O sea, que es algo muy delicado. Lo más importante es la parte oficial de Reino Unido, que su primer ministro, sin duda alguna, ha estado en la vanguardia y ha cerrado filas con la BBC de que lo vamos a defender a toda costa, pero los abogados de Trump, sin duda alguna, sin duda alguna, tienen como que la luz verde a seguir en la demanda contra esta agencia importante de comunicación. Brevemente, porque no tenemos tiempo, Rusia atacó de manera brutal nuevamente a Kiev, la capital de Ucrania, con 4 muertos, pero igualmente tiene una ofensiva muy importante en el sur de Ucrania, con tropas ucranianas rodeadas en por lo menos 2 ciudades, pero esto se produce en un contexto donde Zelensky está afrontando un caso de corrupción bastante importante que se da tanto a nivel público como a nivel privado, que ha conllevado la renuncia o destitución de ministros a nivel del gobierno, pero también de un importante funcionario de una empresa de electricidad en Ucrania. Hay que recordar que en el marco de una guerra también se tiene que gobernar un país, y en ese país también hay casos de corrupción. El tema es que su contraparte, en este caso Rusia, o los que están en el lado ruso, van a aprovechar de esta situación interna ucraniana para desencadenar una especie de estragos dentro del país, para eliminar a su contrincante, que es nada más y nada menos que Zelensky, que hemos dicho en varias oportunidades que es la piedra en el zapato de Putin, y también ha presentado resistencia a esos planes de paz por ambas partes. Sí. Bueno, indudablemente que la situación de Ucrania se complica bastante se complica, tanto en el terreno militar como en el terreno, por ejemplo, de la credibilidad que debe generar el gobierno en el marco de este conflicto. Son actos de corrupción bastante llamativos que han generado la atención de la prensa internacional. Y no solamente eso, sino que imposibilita el accionar de medidas, de acciones políticas. Es decir, no puedes llevar a cabo elecciones, no puedes llevar a cabo ningún tipo de manifestación, las encuestas están parcializadas, el tema de llevar a cabo una moción de censura por parte del Parlamento ucraniano. O sea, están muy limitadas ese accionar político de los ciudadanos para responder a esos casos de corrupción en Ucrania, que son muy delicados. Bueno, llegamos al final de esta propuesta de la noche, así que espero que la entrega de hoy haya sido de su satisfacción, porque, como le dije al principio, los viernes nos dedicamos fundamentalmente a tratar temas de interés internacional, porque ya de lunes a jueves tratamos todo lo que son los temas locales. Jorge Saade, un servidor, Manuel Jiménez, muy agradecido de su sintonía. Recordarle que además de la frecuencia de Teleimpacto, nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube, el canal de Propuesta de la Noche. Buenas noches.